Uno de los aprendizajes más representativos de la experiencia del proyecto Aula Taller está directamente relacionado con la articulación entre dos facultades, la Facultad de Ciencias Agrarias y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, en tanto fue posible poner a conversar dos formas de concebir la realidad, dos formas de aproximarnos a la realidad. Adicionalmente, la posibilidad de poner a conversar estudiantes, profesores y estudiantes de diferentes dependencias, en el caso de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, estudiantes de Sociología, Psicología y Trabajo Social, fue sin duda el componente más representativo de esta experiencia. Un proyecto como este evidencia lo que dentro de nuestra tradición sociológica se ha llamado uno de los trucos de la disciplina, y es que es muy enriquecedor evaluar en procesos como este cómo se dan cruces entre estructuras sociales, entre una estructura nacional, por ejemplo, y las experiencias individuales. Esa es se ha llamado imaginación sociológica en términos de Charles Wright Mills. La confluencia de distintas disciplinas y de distintas profesiones y de distintos saberes, como todo lo que se vive en la Facultad de Artes, en la Facultad de Ciencias Sociales, con bailarines, actores, sociólogos, antropólogos, historiadores y trabajadores sociales, las ciencias agrarias donde están las plantas, los animales, hacen que el acercamiento de conocimiento, hacen que esa investigación participativa se nutra de ese diálogo multi, inter y transdisciplinario. Por eso en la Universidad de Antioquia cada vez más, y este proyecto es una prueba más de todo ese ejercicio, diríamos, mancomunado de crecer con claves diferentes para entender la experiencia humana en lo objetivo y en lo subjetivo. Este proyecto también potenció mucho ese trabajo interdisciplinario, ese diálogo de diferentes líneas de trabajo, porque entonces no solo éramos trabajadores sociales, sino que también psicólogos, sociólogos, un poco de ciencias agrarias, ingenieros forestales, todo este conjunto de conocimientos trabajando en pro y en una misma dirección, creo que aportó y también posibilitó que fuera un proceso que se expandiera, que de verdad generara impactos en el territorio. Yo creo que personalmente lo que más valoro yo fue como contrastar como todo eso que uno veía como en la universidad tan lejano, como tan teórico, pues, como todo eso que hablábamos de las comunidades, de los territorios, ¿cierto? Lo que más valoro yo fue como llegar a territorio y colocar todo eso como en contraste, como verlo en la realidad directamente. Para mí lo más importante fue darle como una forma a eso que tanto hemos leído, ¿cierto? De que tanto nos han contado. Tener al lado una persona de carne y hueso que está viendo una realidad muy diferente a la de todos nosotros y que finalmente es una realidad que nos venden los medios de comunicación y que finalmente es muy distinto a lo que nos venden. Entonces, como darse cuenta de esa situación y esa responsabilidad tan grande que tenemos después de tener esa experiencia de venir y contar. Pues contar realmente lo que está pasando por la situación que tienen, las necesidades y de pronto lo que podría pasar con el proceso de paz dependiendo de, por ejemplo, las elecciones, ¿cierto? Entonces, como esa responsabilidad para mí quedó como eso, la responsabilidad de venir a contar, incluso en las mismas familias. Yo creo que todos llegamos a la casa y a todos nos preguntaron cómo le fue, cómo viven, qué comen, pues como si fueran personas totalmente diferentes a nosotros. Entonces es esa como la responsabilidad que tenemos de contar qué es lo que está pasando y que son personas de carne y hueso y que tienen necesidades igual que todos. Lo primero y lo más importante que yo quisiera rescatar sería el tema de cómo se genera el conocimiento y cómo se dan los procesos de aprendizaje, ¿cierto? Porque, bueno, en la experiencia particular que tuvimos en Ituango, por ejemplo, fue demasiado gratificante para mí darme cuenta que el conocimiento siempre ni siquiera está dado, sino que siempre se va a dar con el otro y con la otra. Entonces íbamos en el marco de un proyecto de aula que se llama Comunidad y ya veníamos abordando ciertos conceptos y significados sobre lo que es comunidad. Ya teníamos cierto bagaje teórico y demás, pero ir allá fue como darse cuenta de que estas personas reincorporados que supuestamente pues no han pasado la mayoría, digamos, por la universidad y demás,
tenían esos conocimientos aún más frescos que una, ¿cierto? Y que ni siquiera era que te dijeran, ve, esto significa comunidad, sino que en realidad actuaban en consecuencia con lo que es la comunidad. Pero finalmente cuando uno sale del aula y se da cuenta que realmente los problemas sociales, los problemas de la comunidad, los del pueblo son los mismos, independiente que sea militante o no, porque la diferencia era lo que se veía en la vereda y lo que se veía en el espacio territorial, y era una situación de derechos, o sea, como humanos una situación de derechos, como Estado unas promesas incumplidas. Entonces uno se da cuenta que como trabajador social, no importa de qué marca estés militando, finalmente estás detrás de un restablecimiento de derechos y unas exigencias, pues como que hay que hacerle al Estado. Entonces eso forma ética y políticamente la postura. Y esta oportunidad de conocimientos, de experiencias, de saberes, de intercambios es una oportunidad que a los y las estudiantes les he permitido mucho, pero también a nosotros en la relación de la mano, en el trabajo de la mano con estos grupos de estudiantes y al mismo tiempo ese intercambio con esos conocimientos y esa experiencia de vida adquirida en ellos creo que fue valioso, creo que nos marcó la vida y que de alguna manera nos permitió también acercar de formas mucho más claras la universidad, la interdisciplinariedad, los diálogos de saberes, el conocimiento cotidiano y el conocimiento también que se adquiere en el mundo de la academia. Ese intercambio interdisciplinar como un elemento fundamental, creo que son asuntos completamente valiosos que marcan, que nos marcaron y que nos van a permitir también tener un análisis de realidad totalmente aterrizado a las condiciones y a los contextos con los cuales nos involucramos. Queda muy claro que hay una voluntad en las comunidades, una voluntad de paz, una voluntad de continuar con el proceso y seguir con la apuesta a pesar de las dificultades, que la reincorporación es posible, pero que es necesario un compromiso mucho mayor del Estado, que como universidad tenemos también una deuda con los territorios y que es necesario que nos proyectemos todavía mucho más y que nos comprometamos más en el desarrollo de programas, de planes, de proyectos, pero que lo hagamos en territorio y a partir de las comunidades. En general, pudimos generar un diálogo de saberes, un diálogo horizontal, un diálogo donde primó el respeto por el conocimiento, la experiencia y los saberes del otro, pero también asociado con la capacidad de construir de manera conjunta, sin someter ningún tipo de conocimiento, ningún tipo de saber. Y esto es uno de los elementos más representativos y uno de los aprendizajes más significativos de toda la experiencia de Aula Taller.